La sala de juntas estaba en silencio mientras la tensión flotaba en el aire. Si no puedes arreglar esto, estás despedido. Las palabras provenían de Richard Lawson, director ejecutivo de Lawson Industries. Su mirada gélida atravesaba a sus altos ejecutivos. Todos eran inteligentes y exitosos. Sin embargo, ninguno tenía la solución al problema. La empresa estaba al borde de perder su mayor acuerdo en años, y nadie sabía cómo salvarla. Entonces, justo cuando la sala estaba a punto de derrumbarse bajo el peso del fracaso, la puerta se abrió con un crujido. Era Clara, la conserje de la oficina. No se suponía que estuviera en la sala de juntas, pero al ver el pánico en los ojos de Richard mientras se desplomaba en su silla, algo en su interior se quebró con solo un paño de limpieza en la mano. Dio un paso al frente, lista para darle una solución al director ejecutivo en menos de 30 segundos. La sala de juntas estaba inusualmente silenciosa. El zumbido habitual de las computadoras, el suave crujido de los papeles y el murmullo de las conversaciones fueron reemplazados por un silencio opresivo. Richard Lawson se sentó a la cabecera de la larga mesa de conferencias, con las manos firmemente entrelazadas frente a él y los nudillos blancos por la tensión. Su elegante traje, siempre perfectamente planchado, ahora parecía colgarle como una pesada carga. Por primera vez en años, el multimillonario CEO no se sentía en control. Su mente, habitualmente rápida y calculadora, estaba nublada por el pánico. Había pasado las últimas 2 semanas ultimando los detalles de una fusión histórica con una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo. El acuerdo elevaría a Lawson Industries a un nuevo nivel, consolidando su legado. Pero hoy, todo se desmoronaba. Richard miraba fijamente su teléfono, incapaz de ignorar el constante bombardeo de notificaciones. Cada una parecía una sentencia de muerte. El departamento legal informa sobre un fallo fatal y un acuerdo de fusión. El CEO de la empresa tecnológica exige una renegociación. Términos inaceptables. La peor, sin embargo, vino de su propio equipo legal. El acuerdo se canceló. Se pasó por alto una laguna legal crucial. No podemos seguir adelante sin abordar este problema. A Richard se le encogió el corazón al volver a leer el correo electrónico, con la mente acelerada. ¿Cómo se le había pasado por alto? ¿Cómo podía pasarle esto? Después de tantos años de duro trabajo, después de todo lo que había construido, Richard. Una voz interrumpió sus pensamientos. Era Samantha, la jefa del departamento legal, sentada frente a él. Tenía el rostro ceniciento y los ojos abiertos de miedo. No podemos arreglar esto, susurró. El trato está cerrado. No cederán. Richard apretó la mandíbula, el peso de su fracaso lo oprimía. Su visión se nubló a medida que la presión aumentaba, y por primera vez en años, se sintió pequeño. Había construido Lawson Industries desde cero, pero ahora todo se le escapaba de las manos. ¿Cómo vamos a arreglar esto?, preguntó Richard, con voz apenas audible. La sala estaba llena de personas que se suponía que eran su equipo, sus asesores de mayor confianza, pero nadie tenía una respuesta. Los ojos de Samantha recorrieron nerviosamente la sala, como esperando que alguien hablara, pero nadie lo hizo. Esto no puede estar pasando, murmuró Richard, con las palabras entrecortadas y derrotadas. Los presentes intercambiaron miradas incómodas. Nadie tuvo el valor de decir lo que todos pensaban. Era el fin de todo. Sintió un nudo en la garganta mientras las paredes de la sala de juntas parecían cerrarse sobre él. El peso del colapso de su empresa era insoportable. Sentía el sudor que le empezaba a golpear la frente. Solo había una salida a este lío, y no era a través de ninguno de sus asesores. La puerta de la sala de juntas se abrió con un crujido. Richard levantó la cabeza de golpe, esperando ver a uno de los ejecutivos, alguien con una solución, alguien que pudiera arreglar esto. En cambio, era Clara, la conserje. Estaba de pie en la puerta con una fregona en una mano y sus productos de limpieza en la otra. Su presencia fue inesperada,
casi surrealista. Nunca había entrado en la sala de juntas, y mucho menos en un momento tan crítico. Pero allí estaba, de pie en la puerta, mirándolos a todos con ojos abiertos e inseguros. El primer instinto de Richard fue decirle que se fuera, recordarle cuál era su lugar. Pero algo en su forma de estar allí, su serena dignidad en medio del caos, lo hizo detenerse. «Clara, ¿qué haces aquí?», preguntó Richard con tono brusco, aunque no pretendía sonar tan duro. «Oí», empezó Clara, pero su voz se quebró. Tragó saliva con dificultad y entró en la sala. Sus pasos resonaban en el tenso silencio. Oí hablar. Y bueno, creo que tengo una idea. La sala quedó en silencio sepulcral. Nadie se atrevió a hablar. ¿Cómo podía Clara, una mujer cuyo trabajo era limpiar las oficinas, tener idea de cómo arreglar algo tan monumental? «Creo que puedo ayudar», dijo Clara con la voz ligeramente temblorosa. Pero había una tranquila confianza en ella que pilló a Richard por sorpresa. «¿Crees que puedes ayudar?», repitió Richard, con evidente incredulidad. «¿Cómo?». Clara dio un paso al frente, y sus ojos se encontraron brevemente con los de él. «No conozco todos los detalles del trato, pero quizá no se trate de arreglarlo. Quizá. Se trata de cambiar la forma en que lo planteas». Las palabras se sintieron como un susurro de esperanza, un destello de luz en la oscuridad del fracaso. Richard no pudo evitarlo. Su curiosidad se despertó. «Explícate», exigió, aunque no era una orden. Era más bien una súplica urgente, como si se aferrara a la más mínima esperanza. Clara miró a los ejecutivos sentados alrededor de la mesa. Todos la observaban, esperando que dijera algo que pudiera salvarlos. Pero en lugar de dudar, los miró a los ojos con serena determinación. «No está fusionando dos empresas, señor Lawson. Está formando una sociedad», dijo Clara. «Quizás el problema no sean los términos de la fusión en sí, sino cómo la está posicionando. Y si en lugar de intentar fusionarlas, destaca las fortalezas únicas de cada empresa? ¿Y si la presenta como una asociación estratégica que beneficia a ambas empresas en lugar de que una eclipse a la otra?» El silencio en la sala era ensordecedor. La palabra mental de Richard mientras procesaba sus palabras. Asociación, no fusión. Tenía razón. El acuerdo no se trataba de combinar dos empresas en una sola. Se trataba de aprovechar sus fortalezas juntas para crear algo mejor de lo que cualquiera de las dos podría lograr sola. Clara acababa de redefinir todo el enfoque en cuestión de segundos. Richard se inclinó hacia adelante en su silla, con la mente acelerada. Había estado tan concentrado en la fusión que se había perdido el panorama general. No se trataba de que una empresa se tragara a la otra. Se trataba de que dos empresas crearan algo nuevo, algo revolucionario. «Clara», dijo Richard lentamente, con la voz ahora llena de asombro. «Eso es. Esa es la solución. Acabas de salvar mi carrera en 30 segundos». La sala seguía en shock. Clara estaba al frente de la sala de juntas, sus palabras flotando en el aire como un rayo de esperanza que nadie esperaba. Richard Lawson, el director ejecutivo que había construido Industrias Lawson desde cero, ya no miraba su teléfono con creciente desesperación. En cambio, sus ojos estaban fijos en Clara con una intensidad que lo inquietaba y lo intrigaba a la vez. Por un instante, Clara pudo oír el zumbido del aire acondicionado, el suave movimiento de los papeles sobre la mesa y el tenue eco de pasos en el pasillo. Toda la sala de juntas se detuvo en el tiempo, y Clara, la silenciosa conserje que solía mantenerse en un segundo plano, ahora estaba en el centro de todo. Richard rompió el silencio primero. «Clara», dijo lentamente, con la voz tranquila, pero cargada de un toque de incredulidad. «¿Qué dices? ¿Es esa la solución que buscábamos?». Clara tragó saliva con dificultad, intentando calmarse. Era el momento. Solo había hablado por instinto, desde la desesperación que sintió al ver a Richard tan derrotado. Pero ahora que estaba frente a él, bajo la mirada de todo el equipo ejecutivo,
Se dio cuenta del peso de sus palabras. Asintió más para sí misma que para nadie más. Sí, señor. Creo que el acuerdo no es el problema. Es la forma en que lo ha estado viendo. En lugar de intentar fusionarse, debería plantearlo como una asociación. Mostrar a ambas empresas como iguales. Aprovechar sus fortalezas, sus historias. Hacer del acuerdo algo más grande, algo que no borre su individualidad, sino que la amplifique. Richard se inclinó hacia adelante, juntando los dedos frente a los labios. Al principio no lo había entendido del todo, pero ahora, mientras Clara hablaba, las piezas empezaban a encajar. Había estado tan concentrado en asegurar una fusión que no había entendido el punto. No se trataba solo de combinar dos empresas. Se trataba de colaboración, crecimiento y respeto por la identidad de cada una. Los demás ejecutivos en la sala se removieron en sus asientos, intercambiando miradas. Estaba claro que estaban tan sorprendidos por la perspicacia de Clara como Richard. Pero también sabían que Richard, con todo su éxito, nunca había tenido miedo de considerar soluciones poco convencionales cuando había mucho en juego. De acuerdo, dijo Richard, poniéndose de pie y dirigiéndose a la pizarra. Vamos a analizar esto. Samantha, consulta los términos actuales de la fusión. Clara, estás diciendo que, en lugar de esta fusión, necesitamos vender una alianza estratégica, ¿verdad? Sí, así es, respondió Clara, sintiendo el peso de sus palabras. Una alianza donde ambas empresas aportan algo invaluable. Cada una tiene fortalezas, historia y visión. La fusión debería destacar eso. Richard garabateó notas frenéticamente, con la mente ya cambiando de rumbo. Así que ya no se trata de que una empresa adquiera a la otra. Se trata de crear una relación simbiótica. No se trata solo de números o de estructura. Se trata de cómo posicionamos a ambas empresas en el mercado, y lo que es más importante, de cómo unimos a las personas de ambas de una manera que se sienta bien. Samantha, aún incrédula ante el giro de los acontecimientos, dudó antes de hablar. Richard, ¿estás seguro de que esto funcionará? ¿Cuáles son las implicaciones legales? Tendríamos que reestructurar completamente los términos. Creo que vale la pena el riesgo, respondió Richard. No teníamos nada que perder. Si la idea de Clara funcionaba, no solo salvábamos el acuerdo. Posicionábamos a Lawson Industries como una empresa que ve las cosas de forma diferente, que innova donde otros fracasan. La sala volvió a quedar en silencio, pero esta vez no estaba llena de tensión. Estaba llena de la promesa de una posibilidad. Clara no solo había encontrado la clave de la solución, sino que le había dado a la empresa algo más. Una idea que podría cambiar por completo la trayectoria de Lawson Industries. Durante las 2 horas siguientes, los ejecutivos y los equipos legales trabajaron arduamente para revisar los términos del acuerdo. Richard paseaba por la sala, deteniéndose ocasionalmente para consultar con Clara. Ella estaba sentada a la mesa con los demás, olvidando sus productos de limpieza, repasando mentalmente los detalles. Era la primera vez que le pedían que contribuyera a algo tan monumental. Al principio, se sintió fuera de lugar, pero con el tiempo, se dio cuenta de que se había ganado su lugar en la mesa. Su voz importaba. Con el paso de las horas, la idea de Clara empezó a tomar forma. Reestructuraron el acuerdo, centrándose en una visión de colaboración en lugar de dominio. Ambas empresas se beneficiarían de la fusión, pero no de la forma en que Richard la había imaginado originalmente. En lugar de que una absorbiera a la otra, cada una mantendría su independencia compartiendo recursos, tecnologías y experiencia. Era un equilibrio delicado que requería confianza y cooperación. Pero la perspicacia de Clara les había dado las bases sobre las que construir. Para cuando finalizó la reunión, el acuerdo estaba casi completamente reestructurado. La fusión, ahora rebautizada como una asociación estratégica, estaba lista para ser presentada. Richard, al ver la nueva propuesta, sintió algo que no había sentido en días.
Esperanza. Fue una sensación fugaz, una que no estaba seguro de poder conservar, pero fue suficiente. Clara, dijo Richard con voz tranquila, pero llena de gratitud. Me aseguraré de que todos sepan lo que hiciste hoy. Esta empresa te debe más de lo que crees. A la mañana siguiente, Richard se encontraba frente al director ejecutivo de la empresa tecnológica, tamborileando ligeramente con los dedos en el borde de la mesa de conferencias. Estaba nervioso, pero no por el acuerdo. Los nervios provenían de algo más profundo. Clara había salvado su empresa y él no sabía cómo compensarla. ¿Qué le das a alguien que ya no tiene nada, pero que lo ha cambiado todo para ti? Mientras el otro director ejecutivo se sentaba frente a él, Richard sintió una sensación de claridad que lo invadía. Llevaba años siendo empresario, siempre viendo el mundo a través de la lente de las ganancias y las pérdidas. Pero Clara le había mostrado algo diferente. Le había demostrado que a veces las ideas más pequeñas podían marcar la mayor diferencia. Richard, tengo que admitirlo, dijo el director ejecutivo, interrumpiendo sus pensamientos. He visto muchos acuerdos en mi vida, pero este es algo diferente. Esta asociación se siente bien. Parece una evolución natural. Richard asintió, intentando contener su emoción. Estoy de acuerdo. Creo que esto va a ser bueno para ambos. Al concluir la reunión, se cerró el trato. Las dos empresas avanzarían juntas, pero esta vez como iguales. La alianza no se trataba solo de fusionar recursos. Se trataba de fusionar visiones. Y eso era algo que Richard nunca había esperado, pero era exactamente lo que su empresa necesitaba. Al día siguiente, Clara estaba limpiando el vestíbulo cuando recibió una llamada inesperada. Era la asistente de Richard, pidiéndole que fuera a la oficina de inmediato. No tenía ni idea de por qué Richard querría verla, pero no podía evitar la sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Al llegar a la oficina de Richard, la asistente la recibió con una cálida sonrisa. El señor Lawson ha pedido hablar con usted. La está esperando. Clara siguió a la asistente por el pasillo, con el corazón latiendo con fuerza. ¿De qué se trataba esto? No esperaba nada. No después del incidente en la sala de juntas. No quería hacerse ilusiones. Al entrar en la oficina de Richard, él se levantó de detrás de su escritorio, con una expresión pensativa en el rostro. Clara, dijo con voz tranquila pero seria. Pase. Tenemos que hablar. Clara dio un paso adelante, intentando contener los nervios. Señor Lawson, solo quería agradecerle de nuevo por dejarme ayudarle ayer. Me alegra haber podido serle útil. Richard asintió lentamente, su mirada se suavizó. No, Clara, no lo entiende. No solo ayudó. Salvaste esta empresa. Y por eso, creo que es hora de que sepa lo mucho que significa. Clara abrió mucho los ojos, sin entender lo que insinuaba. Solo hice lo que creí correcto. Hiciste más que eso, dijo Richard, caminando hacia ella. Clara, me has mostrado algo importante. Has demostrado que cualquiera, sin importar su posición, puede tener una visión que lo cambie todo. Salvaste mi carrera, y por eso, quiero hacer algo por ti. Clara parpadeó, sin saber a dónde iba esta conversación. No necesito nada, dijo rápidamente. Solo quiero seguir haciendo mi trabajo. Richard sonrió y se sentó. Detrás de su escritorio, le hizo un gesto para que se sentara. No te pido que aceptes nada, pero te ofrezco algo. A partir de hoy, te ofrezco un puesto en el Departamento de Estrategia Corporativa. Trabajarás estrechamente conmigo y mi equipo. Dirigirás un departamento que ayudará a forjar el futuro de esta empresa. ¿Qué te parece? Clara se quedó boquiabierta. Nunca, ni en sus mejores sueños, había imaginado algo así. Desde limpiar oficinas hasta dirigir un departamento, la oferta superaba todo lo que podía imaginar. ¿Pero por qué yo?, balbuceó, aún conmocionada por la impresión. ¿Por qué?, dijo Richard, con la mirada fija.
Tienes la mente de una líder. Viste la solución que nadie más pudo ver. He aprendido mucho de ti, Clara, y no voy a dejar que eso pase desapercibido. Clara se quedó allí sentada un momento, completamente atónita. Nunca imaginó que un simple acto de bondad, un momento de ver algo que otros habían pasado por alto, la llevaría a esto. Había salvado la carrera del director ejecutivo en 30 segundos. Y al hacerlo, había cambiado su vida para siempre. El futuro de Clara apenas comenzaba, y el mundo en el que alguna vez creyó no encajar era ahora su nueva realidad. Había salvado la empresa y ahora estaba a punto de construir algo aún más grande. La semana siguiente, Clara estaba sentada en su pequeño escritorio en el departamento de estrategia corporativa, contemplando los documentos extendidos ante ella. Todavía le parecía surrealista. Apenas unos días antes, había sido conserje, barriendo pisos y limpiando oficinas. Y ahora estaba sentada en una oficina moderna trabajando en estrategias para una de las empresas más exitosas del país. Apenas podía creerlo, pero el peso de su nueva responsabilidad ya empezaba a asentarse. La habitación en la que se encontraba era elegante y limpia, con ventanales que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. La oficina parecía el tipo de lugar donde personas con poder e influencia tomaban decisiones que cambiaban la vida. Y sin embargo, allí estaba Clara, una mujer que nunca imaginó que sería algo más que una humilde trabajadora, ahora una pieza clave en el juego. Siempre había creído que quienes trabajaban duro, quienes hacían su trabajo con diligencia, eventualmente serían reconocidos. Pero nunca esperó ser reconocida de una manera tan grandiosa. Clara, te necesitamos en la sala de juntas. Una voz interrumpió sus pensamientos. Era Lisa, la asistente de Richard Lawson. Su voz era cálida pero autoritaria, el tipo de voz que fácilmente podría confundirse con autoridad. El señor Lawson te espera. Es hora de presentar tus ideas al equipo. A Clara se le encogió el estómago. No estaba lista para esto. Claro, había estado trabajando en ideas para el crecimiento futuro de la empresa, pero presentarlas frente a Richard y su equipo parecía un sueño que no estaba segura de poder alcanzar. Respirando hondo, Clara se levantó y se ajustó la ropa. Nunca antes había usado ropa de oficina, pero ahora en su nuevo puesto, era lo esperado. La chaqueta le quedaba incómoda y los zapatos le dolían demasiado, pero dejó a un lado los nervios. Esta era su oportunidad. No iba a dejar que el miedo la detuviera. El ascenso en ascensor al último piso fue tenso. Clara se miró el reflejo en la pulida superficie del ascensor. ¿A quién engañaba? ¿Qué sabía realmente de estrategia corporativa? No tenía un MBA. No tenía años de experiencia en negocios como los demás. Sin embargo, la comprensión de su propio potencial comenzó a despertar en su interior. La misma sensación que tuvo cuando habló por primera vez en la sala de juntas días atrás. Ese fue el momento en que supo que tenía algo que ofrecer, una perspectiva nueva que nadie más tenía. Las puertas del ascensor se abrieron y Clara salió al elegante pasillo de paredes blancas. Su corazón latía más rápido con cada paso que daba hacia la sala de juntas. Al abrir la puerta, encontró a Richard de pie junto a las ventanas, de espaldas a ella, contemplando la ciudad. «Estás aquí», dijo con voz tranquila. Pero había un atisbo de algo, expectación, esperanza en su tono. Clara asintió, sintiendo el peso del momento. «Sí, señor Lawson, estoy lista». Richard se giró hacia ella, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. «Por favor, Clara, llámame Richard. Estamos juntos en esto. Pongámonos a trabajar». La mesa de la sala de juntas estaba rodeada de rostros conocidos, ejecutivos y líderes de equipo que llevaban años en Lawson Industries. Algunos aún tenían esa mirada escéptica, como si no estuvieran seguros del repentino ascenso de Clara. Pero Richard había dejado claro que sus ideas serían escuchadas por poco convencionales que parecieran. Clara respiró hondo y dejó la carpeta. La presentación que había preparado no era perfecta, pero creía en ella.
Y lo que es más importante, creía en su propia capacidad para ofrecer algo único. La fusión, tal como se propuso inicialmente, es demasiado limitante, comenzó Clara, sintiendo que su voz se fortalecía al hablar. En lugar de centrarnos únicamente en los aspectos financieros y logísticos, necesitamos enfatizar la visión compartida de ambas empresas. Necesitan ver esto como una oportunidad para innovar juntos en lugar de simplemente combinar recursos. Richard asintió, claramente complacido por su franqueza. Sabía que Clara tenía algo poderoso que decir. Podía presentirlo. La sala quedó en silencio mientras Clara pasaba las diapositivas en el proyector. Cada diapositiva estaba diseñada para mostrar las fortalezas de las dos empresas involucradas. Pero no se trataba solo de números. Se trataba de humanizar las marcas, mostrar el alma de cada organización, los valores que compartían y cómo podían usarlos para crear algo extraordinario. No se trata solo de fusionar activos, continuó Clara. Se trata de fusionar propósitos. Si podemos mostrar al mercado que ambas empresas tienen misiones complementarias, ahí reside el verdadero valor. No solo ofrecemos productos, sino soluciones a problemas mayores. Ofrecemos un futuro, una oportunidad para cambiar el mundo. Hubo una larga pausa mientras la sala asimilaba sus palabras. El corazón de Clara se aceleró. No estaba acostumbrada a hablar frente a tanta gente influyente, pero algo en esto le pareció apropiado. No era solo su oportunidad. Era la oportunidad de la empresa de hacer algo verdaderamente transformador. Samantha, la jefa del departamento legal, intervino con cautela pero intriga. Clara, tu idea de priorizar la colaboración sobre una fusión tiene sentido, pero ¿qué hay del aspecto legal? Estamos hablando de ajustes significativos. ¿De verdad crees que es factible? Clara no lo dudó. No se trata solo del papeleo. El equipo legal debe centrarse en crear un marco flexible, uno que deje espacio para el crecimiento y la adaptación. Si el acuerdo se plantea como una colaboración, podemos trabajar con esa flexibilidad sin las restricciones que impondría una fusión. Se trata de cambiar la narrativa. Los demás ejecutivos intercambiaron miradas, murmurando entre sí. Richard pudo ver el escepticismo en sus ojos, pero también la chispa del interés. La idea de Clara les había dado una nueva perspectiva para ver el problema. Richard, creo que Clara ha dado en el clavo, dijo finalmente uno de los ejecutivos, rompiendo el silencio. Si planteamos la asociación de esta manera, podemos aumentar el valor de mercado de ambas empresas. Nos hemos centrado demasiado en la fusión como un acuerdo transaccional. Esto lo cambia todo. Clara sintió una oleada de alivio. Ya no era solo su idea. Se estaba convirtiendo en suya. No estaba sola en esto. Después de todo, los había llevado a un punto que no habían considerado, y empezaban a ver el potencial de lo que sugería. Richard dio un paso al frente, con la mirada fija en Clara. Este es exactamente el tipo de pensamiento que necesitamos. Clara, has dado un giro radical a la conversación. Esta idea de asociación es audaz, es diferente, y creo que es el camino a seguir. Clara sonrió, mientras sus nervios se disipaban poco a poco. Este era el momento que había estado esperando, cuando todo su esfuerzo de los últimos días finalmente dio sus frutos. Pero lo que más la impactó no fueron los elogios, sino la sensación de propósito que sintió al ver al equipo empezar a aceptar su idea. Por primera vez en su vida, se sintió realmente valorada. Gracias, dijo Clara, mirando a su alrededor. Solo quiero ayudar. Creo en esta empresa y en lo que hacemos. Juntos, podemos lograr que esto funcione. Los ejecutivos asintieron. Algunos aplaudieron discretamente. Richard estaba de pie junto a ella, con la mano apoyada en el respaldo de su silla. Clara, acabas de salvar esta empresa 2 veces. Una en esa sala de juntas y otra con esta propuesta. Creo que te has ganado tu lugar aquí. Clara sintió que se sonrojaba. Todavía le costaba procesar lo que estaba sucediendo. En cierto modo,
Todavía se veía a sí misma como la conserje, la observadora silenciosa. Pero ahora se había convertido en una pieza clave en Lawson Industries y su voz se escuchaba. Después de la reunión, Clara se recostó en su nueva oficina, reflexionando sobre lo que acababa de suceder. Aún no había asimilado del todo el peso de todo aquello. Ya no era solo una conserje o una trabajadora entre bastidores. Era miembro del equipo y sus ideas estaban ayudando a forjar el futuro de la empresa. Por primera vez, Clara sintió que formaba parte de algo más grande que ella misma. Ya no se limitaba a limpiar lo que otros dejaban. Estaba ayudando a construir algo nuevo, algo significativo. Mientras miraba por la ventana, observando el bullicio de la ciudad, Clara no pudo evitar sonreír. Se había arriesgado y había valido la pena. Los siguientes días fueron un torbellino para Clara. El torbellino de reuniones, sesiones de estrategia y debates fue emocionante y abrumador a la vez. Todavía se estaba acostumbrando al ritmo acelerado y la alta presión del mundo corporativo, pero cada momento se sentía como una pequeña victoria. Cada vez que hablaba, su voz tenía más peso. Cada vez que sus ideas eran consideradas, se sentía cada vez más integrada. El mundo corporativo, con sus elegantes trajes, suelos pulidos y un sinfín de mesas redondas. Los OMS, antes le habían parecido tan lejanos, tan ajenos a Clara. Pero ahora, era su realidad. Y lo que antes había sido un trabajo silencioso de fregar pisos y quitar el polvo de los muebles se había transformado en algo completamente diferente. Ya no era una simple espectadora. Era parte del equipo, una pieza clave en la configuración del futuro de la empresa. Clara había estado trabajando junto a Richard y los altos ejecutivos durante los últimos días, ayudando a revisar la estrategia de la empresa. Pero a pesar de la creciente sensación de logro, no podía evitar la sensación de ser una extraña. Era difícil ignorar las miradas, los susurros a sus espaldas. Había sido conserje hacía apenas unos días, y ahora estaba sentada a la mesa donde se tomaban decisiones millonarias. ¿Podría realmente pertenecer a este mundo? Ese día, al entrar Clara en su oficina, vio un rostro familiar en la puerta. Era Richard Lawson, con la misma serenidad de siempre. Pero hoy había algo diferente en sus ojos. Un toque de emoción, tal vez incluso urgencia. Clara, ¿estás libre un momento?, preguntó Richard con voz tranquila, pero mirada fija. Clara se levantó rápidamente, secándose las manos en el pantalón. Por supuesto, señor Lawson, ¿qué puedo hacer por usted? Richard le sonrió, una sonrisa que pareció tranquilizarla. Por favor, llámame Richard. Quería hablar contigo de algo importante. Acabo de recibir la confirmación. La fusión, o mejor dicho, la propuesta de asociación que sugeriste, será aceptada. El acuerdo avanza. A Clara le dio un vuelco el corazón. El acuerdo avanzaba. Este era el momento que había estado esperando. El éxito del acuerdo significaría no solo el futuro de la empresa, sino también el comienzo de su propia aventura en el mundo corporativo. Es increíble, dijo Clara con voz llena de asombro. No puedo creer que realmente esté sucediendo. Richard asintió con los ojos brillantes. Está sucediendo, y está sucediendo gracias a ti. Fuiste quien vio el camino a seguir cuando nadie más pudo. Estoy increíblemente agradecida por lo que has hecho, Clara. Pero eso no es todo. Clara ladeó la cabeza, confundida. ¿Qué quieres decir, Clara?, comenzó Richard, acercándose. El éxito de la empresa no se trata solo de los acuerdos o las cifras. Se trata de la gente, y queremos asegurarnos de que Lawson Industries no solo sobreviva, sino que prospere. Tu enfoque ya ha tenido un impacto enorme y creo que puedes hacer aún más por esta empresa. Por eso he decidido ofrecerte un nuevo puesto. Clara sentía la emoción acelerada. Un nuevo puesto. ¿Qué podría querer decir Richard con eso? Acababa de empezar en este departamento y ahora le ofrecían algo aún más grande. La mirada de Richard se suavizó, su voz firme pero seria. Clara,
Quiero que lideres una nueva iniciativa. Es algo que se centrará en la innovación, las colaboraciones y la cultura empresarial. Dirigirás la división de innovación y colaboraciones. Me has demostrado que tienes una visión y creo que eres la persona indicada para liderar esta iniciativa. A Clara se le secó la boca. La sala parecía dar vueltas. ¿Liderar la división? ¿Cómo podría? Apenas estaba empezando, adaptándose a este nuevo mundo. Pero soy tan nueva en todo esto, dijo Clara con voz vacilante. No tengo experiencia liderando equipos. No tengo las credenciales como todos los demás aquí. La expresión de Richard no cambió. No necesitas un título ni años de experiencia para ser líder. Necesitas una visión y la has demostrado. Además, tendrás todo el apoyo necesario. Creo en ti, Clara, y sé que el equipo te seguirá. Clara sintió una oleada de incertidumbre. El peso de la responsabilidad era abrumador. ¿Cómo podría liderar algo tan importante? Pero al mismo tiempo, sintió una punzada de emoción. Esta era su oportunidad de marcar la diferencia, de hacer más que simplemente aportar ideas. Era su oportunidad de transformar la empresa desde dentro. Gracias, Richard, dijo Clara en voz baja, con el corazón acelerado. Haré todo lo posible. Su nuevo puesto como jefa de la División de Innovación y Alianzas era a la vez emocionante y aterrador. La primera semana fue un torbellino de reuniones, sesiones de lluvia de ideas y largas horas en la oficina. Pero Clara estaba decidida a demostrar que la confianza de Richard en ella no era infundada. Su primera tarea importante fue presentar una propuesta para una nueva asociación con una empresa tecnológica global. La asociación podría abrir nuevos mercados para Lawson Industries, y Clara sabía que era su momento de brillar. Era una presentación crucial, que podría determinar el futuro de la división y su propia carrera dentro de la empresa. Pero sentada en su oficina la noche anterior a la presentación, Clara no podía evitar la duda. Nunca antes había liderado un equipo, nunca había sido quien tomaba las decisiones importantes. ¿Y si la fastidiaba? ¿Y si el equipo no la tomaba en serio? ¿Y si la confianza de Richard en ella era infundada? Justo cuando Clara estaba a punto de ceder a su creciente ansiedad, llamaron a la puerta. Levantó la vista y vio a Richard de pie en la puerta. Su habitual sonrisa de confianza había sido reemplazada por algo más genuino. Preocupación, tal vez incluso ánimo. Pensé que te encontraría aquí, dijo, entrando en la sala. Te estás preparando para la presentación de mañana, ¿verdad? Clara asintió. Lo estoy, pero no sé si estoy lista. ¿Y si fracaso? ¿Y si el equipo no me toma en serio? Richard se acercó y le puso una mano en el hombro, un gesto tranquilizador. Clara, déjame decirte algo. El liderazgo no se trata de tener siempre las respuestas. Se trata de estar presente, ser honesto y estar dispuesto a confiar en tu equipo. Has hecho más por esta empresa de lo que nadie podría haber imaginado. Y ahora es tu momento. Confía en ti misma porque yo sí. Clara tragó saliva con dificultad, intentando contener las lágrimas que amenazaban con formarse. Sus palabras, tan sencillas y a la vez tan profundas, la impactaron más de lo que esperaba. Confía en ti misma. Lo único con lo que había luchado toda su vida era lo que Richard le pedía que hiciera ahora. Gracias, Richard, dijo Clara, con la voz cargada de emoción. Lo haré. Al día siguiente, Clara se encontraba al frente de la sala de juntas frente a los ejecutivos que antes la veían como una simple conserje. Hoy, la verían de otra manera. Hoy, Clara ya no era una forastera. Era una líder. Su presentación transcurrió fluidamente, mejor de lo que esperaba. Expuso sus ideas para la nueva alianza, enfatizando los beneficios a largo plazo para ambas empresas. Habló con pasión, con convicción, y por primera vez, se sintió realmente segura de sí misma. Al terminar, hubo un largo silencio. Clara, quiero que lideres una nueva iniciativa. Se centrará en la innovación, las alianzas y la cultura empresarial.
Dirigirás la división de innovación y alianzas. Me has demostrado que tienes una visión, y creo que eres la persona indicada para liderar esta iniciativa. A Clara se le secó la boca. La sala parecía dar vueltas. ¿Liderar la división? ¿Cómo podría? Apenas estaba empezando, adaptándose a este nuevo mundo. Pero soy tan nueva en todo esto, dijo Clara con voz vacilante. No tengo experiencia liderando equipos. No tengo las credenciales como todos los demás aquí. La expresión de Richard no cambió. No necesitas un título ni años de experiencia para ser líder. Necesitas una visión, y la has demostrado. Además, tendrás todo el apoyo que necesites. Creo en ti, Clara, y sé que el equipo te seguirá. Clara sintió una oleada de incertidumbre. El peso de la responsabilidad era abrumador. ¿Cómo podría liderar algo tan importante? Pero al mismo tiempo, sintió una punzada de emoción. Esta era su oportunidad de marcar la diferencia, de hacer más que simplemente aportar ideas. Era su oportunidad de transformar la empresa desde dentro. Gracias, Richard, dijo Clara en voz baja, con el corazón acelerado. Haré todo lo posible. Su nuevo puesto como jefa de la División de Innovación y Alianzas era a la vez emocionante y aterrador. La primera semana fue un torbellino de reuniones, sesiones de lluvia de ideas y largas horas en la oficina. Pero Clara estaba decidida a demostrar que la confianza de Richard en ella no era infundada. Su primera tarea importante fue presentar una propuesta para una nueva asociación con una empresa tecnológica global. La asociación podría abrir nuevos mercados para Lawson Industries, y Clara sabía que era su momento de brillar. Era una presentación crucial, que podría determinar el futuro de la división y su propia carrera dentro de la empresa. Pero sentada en su oficina la noche anterior a la presentación, Clara no podía evitar la duda. Nunca antes había liderado un equipo, nunca había sido quien tomaba las decisiones importantes. ¿Y si la fastidiaba? ¿Y si el equipo no la tomaba en serio? ¿Y si la confianza de Richard en ella era infundada? Justo cuando Clara estaba a punto de ceder a su creciente ansiedad, llamaron a la puerta. Levantó la vista y vio a Richard de pie en el umbral, con su habitual sonrisa de confianza reemplazada por algo más genuino. Preocupación, tal vez. Incluso ánimo. Pensé que te encontraría aquí, dijo, entrando en la sala. Te estás preparando para la presentación de mañana, ¿verdad? Clara asintió. Lo estoy, pero no sé si estoy lista. ¿Y si fracaso? ¿Y si el equipo no me toma en serio? Richard se acercó y le puso una mano en el hombro, un gesto tranquilizador. Clara, déjame decirte algo. El liderazgo no se trata de tener siempre las respuestas. Se trata de presentarse, ser honesto y estar dispuesto a confiar en tu equipo. Has hecho más por esta empresa de lo que nadie podría haber imaginado. Y ahora es tu momento. Confía en ti misma porque yo sí. Clara tragó saliva con fuerza, intentando contener las lágrimas que amenazaban con formarse. Sus palabras, tan sencillas pero a la vez tan profundas, la impactaron más de lo que esperaba. Confía en ti misma. Lo único con lo que había luchado toda su vida era lo que Richard le pedía que hiciera ahora. Gracias, Richard. Clara dijo, con la voz cargada de emoción. Lo haré. Al día siguiente, Clara se paró al frente de la sala de juntas frente a los ejecutivos que antes la veían como una simple conserje. Hoy, la verían de otra manera. Hoy, Clara ya no era una forastera. Era una líder. Su presentación transcurrió sin contratiempos, mejor de lo que esperaba. Expuso sus ideas para la nueva alianza, enfatizando los beneficios a largo plazo para ambas empresas. Habló con pasión, con convicción, y por primera vez, se sintió realmente segura de sí misma. Cuando terminó, hubo un largo silencio. El corazón de Clara latía con fuerza, el peso de sus palabras flotando en el aire. Finalmente, uno de los altos ejecutivos habló. Clara, esta es una propuesta impresionante. Claramente has pensado mucho en esto.
Estamos de acuerdo. Una oleada de alivio invadió a Clara. La tensión en la sala se disipó cuando los demás ejecutivos asintieron. La sociedad avanzaba, y Clara había sido quien lideró el cambio. Richard se levantó y se acercó a ella con una sonrisa orgullosa. Te dije que podías hacerlo. Clara sintió una oleada de gratitud. Lo había logrado. No solo había demostrado su valía al equipo, sino que había dado el primer paso para convertirse en la líder que siempre temió no ser capaz de ser. Durante los meses siguientes, la división de Clara floreció. La sociedad que consiguió generó nuevos negocios, y la innovación que impulsó ayudó a la empresa a expandirse a nuevos mercados. Se había convertido en una fuerza dentro de la empresa, y su liderazgo era innegable. Pero más allá del éxito y los elogios, Clara había ganado algo aún más valioso: confianza. Ya no dudaba de su lugar en la mesa. Se lo había ganado. Y con cada día que pasaba, seguía demostrando que cualquiera, sin importar su pasado, podía alcanzar la grandeza con la visión correcta, la determinación correcta y el coraje de confiar en sí mismo. La conserje que antes fregaba pisos ahora dirigía uno de los departamentos más innovadores de Lawson Industries, y el viaje apenas comenzaba. Las consecuencias del éxito del acuerdo resonaron en Lawson Industries como una ola. Clara lo había vuelto a hacer. Había intervenido, había cerrado el trato y asegurado el futuro de la empresa. La conserje, antes nerviosa, ahora se había convertido en una pieza clave del liderazgo de la empresa. Pero había más en juego que una simple colaboración exitosa. Para Clara, se trataba de algo más profundo, una transformación. No solo había transformado el futuro de la empresa, sino que se había transformado a sí misma. Los días se convirtieron en semanas, y la confianza de Clara seguía creciendo. La división de innovación y colaboraciones prosperaba bajo su liderazgo. Su equipo la apoyaba, motivado e inspirado por su visión. La empresa estaba alcanzando nuevas alturas, y Clara tenía las manos firmemente al volante. Sin embargo, a pesar de todo su éxito, una parte de ella todavía se preguntaba: ¿fue todo un sueño? Pasaba las noches reflexionando sobre su trayectoria. La mujer que antes fregaba suelos ahora se reunía con algunas de las personas más poderosas del mundo. Era una realidad surrealista, una que Clara no había asimilado del todo. Y aunque se había ganado el respeto de todos a su alrededor, aún tenía momentos de duda. Momentos en los que se preguntaba si realmente merecía estar donde estaba. Era una tranquila mañana de martes cuando todo cambió de nuevo. Clara acababa de instalarse en su oficina, con la mente llena de ideas para la estrategia del siguiente trimestre. Estaba escribiendo un correo electrónico a Richard cuando sonó el teléfono de su escritorio. Era un número que no reconocía. «Hola», respondió, intentando ocultar el cansancio que se le había insinuado. «Clara, soy Samantha», dijo la voz al otro lado. El corazón de Clara dio un vuelco. Samantha, la jefa del departamento legal, no la había llamado directamente en semanas. «Samantha, ¿qué pasa? Necesito que vengas a la oficina de Richard». «Ahora», dijo Samantha en voz baja y urgente. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Qué podía ser tan importante? Se levantó de inmediato, agarró su chaqueta y salió corriendo por la puerta. Algo estaba pasando y la gravedad en la voz de Samantha le indicó que no se trataba de un simple trato de negocios. Algo no cuadraba. Al entrar Clara en la oficina de Richard, se encontró con los rostros sombríos de Richard, Samantha y varios otros altos ejecutivos. Había un aire de tensión en la sala, algo que no había estado allí en días. «Clara, gracias por venir tan rápido», dijo Richard con voz tranquila, pero con un matiz de preocupación. «Siéntate, por favor». Clara se sentó frente a Richard, con las manos sudorosas por el nerviosismo. Miró a Samantha, que estaba cerca de la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. «CL, tenemos un problema», empezó a decir Richard, con la mirada fija en ella. «Ha habido un acontecimiento inesperado».
Uno de nuestros principales inversores ha expresado su preocupación por la dirección futura de Lawson Industries. Clara frunció el ceño. Confundida. ¿Qué tipo de preocupaciones? Creen que nuestra estrategia depende demasiado de las alianzas y no lo suficiente de nuestras operaciones principales, explicó Richard, inclinándose hacia adelante. Creen que nos estamos extralimitando y que quizá nos estemos expandiendo demasiado. La mente de Clara daba vueltas. Había trabajado muy duro para reducir las pérdidas y las industrias en esta nueva era y cambiar la cultura de la empresa de una cultura de aislamiento a una de colaboración. Ahora parecía que todo se ponía en duda. ¿Está el acuerdo en riesgo?, preguntó Clara, con la voz apenas por encima de un susurro. La mirada de Richard se suavizó y negó con la cabeza lentamente. Todavía no. Pero esto podría ser el comienzo de un problema mayor. Si no podemos demostrar que nuestra visión de futuro es sólida, este inversor podría retirarse, y eso podría tener consecuencias catastróficas para la empresa. Clara se recostó en su silla, procesando la información. Este era un desafío sin igual. No solo luchaban por un acuerdo. Se trataba del futuro mismo de la empresa. Y era la tarea de Clara, una vez más, guiarlos a través de la tormenta. Tengo una idea, dijo Clara de repente, con voz firme. Necesitamos demostrar no solo los beneficios financieros de nuestras alianzas, sino también el cambio cultural que conllevan. Lawson Industries ya no se trata solo de márgenes de beneficio y adquisiciones. Nos centramos en el crecimiento, la innovación y en construir algo duradero. No podemos dejar que este inversor defina quiénes somos. Necesitamos hacernos cargo de nuestra narrativa. Los ojos de Richard se abrieron ligeramente, como si no hubiera considerado ese punto de vista. Los otros ejecutivos intercambiaron miradas pensativas. Adelante, animó Richard. Necesitamos presentar a Lawson Industries como una empresa con una visión, no solo una cartera. Clara continuó, no se trata solo de ganar dinero. Se trata de marcar la diferencia. Si podemos demostrarlo, les demostraremos que nuestras alianzas son clave para nuestro futuro. No nos estamos expandiendo demasiado. Y si logramos posicionar nuestras alianzas como una forma de crear un impacto duradero, entonces tenemos algo irreemplazable. Samantha asintió. Esto podría funcionar. Podríamos aprovechar las alianzas para mostrar a nuestros inversores que nuestro crecimiento es sostenible, que forma parte de una visión más amplia. Richard miró a Clara con profundo respeto. Clara, por eso he confiado en ti todo este tiempo. Ves el panorama general. Los siguientes días fueron intensos. Clara trabajó incansablemente con el equipo, elaborando una presentación que no solo abordara las preocupaciones de los inversores, sino que también presentara a las industrias con pérdidas como una empresa con visión de futuro y basada en valores. Sabía que no bastaba con demostrar que la empresa era rentable. Tenían que demostrar que estaban pensando a largo plazo. El día de la presentación, Clara se encontraba frente a la sala de juntas, con el corazón latiéndole con fuerza. Los ejecutivos, los inversores y todo el equipo directivo estaban reunidos, esperando escuchar lo que Clara tenía que decir. Este era su momento para demostrar que era más que una líder temporal, más que una simple conserje que había llegado a la cima. Se había ganado su lugar allí, y hoy les demostraría por qué. La presentación fue un éxito que superó todas las expectativas de Clara. No solo abordó las preocupaciones, sino que las convirtió en oportunidades. Demostró a los inversores que Lawson Industries no solo seguía el mercado, sino que lo lideraba. Demostró que las alianzas eran el camino a seguir, una forma de construir algo duradero que sirviera tanto a la empresa como a las comunidades a las que impactaban. Cuando la última diapositiva se colocó en su lugar, la sala quedó en silencio. Clara contuvo la respiración, esperando la respuesta. Finalmente, uno de los inversores se puso de pie. Debo admitir que al principio era escéptico, dijo, pero después de ver esta presentación,
Estoy convencido. Lawson Industries está justo donde debe estar. Tienes nuestro apoyo. La sala estalló en aplausos. Clara sintió un gran dolor. Lo había vuelto a hacer. No solo había salvado el trato, sino que había salvado el futuro de la empresa. Más tarde esa noche, después de celebrarse la presentación y de que el equipo comenzara a volver a casa, Clara se encontró sola en la oficina. Era tarde y las luces de la ciudad centelleaban por las ventanas. Estaba agotada, pero en el buen sentido. El peso de los últimos días se había aliviado y el futuro parecía más brillante que nunca. Su teléfono vibró con un mensaje de Richard. Clara, me gustaría verte en mi oficina antes de que te vayas. Dudó un momento y luego se dirigió a su oficina. Cuando abrió la puerta, Richard estaba de pie junto a la ventana, contemplando el horizonte. Lo lograste, dijo, volviéndose hacia ella. Salvaste esta empresa y lo hiciste de una manera que nadie más podría haberlo hecho. El corazón de Clara se llenó de alegría. No podría haberlo hecho sin el equipo. Richard sonrió. No, no podrías. Pero fuiste tú quien les mostró lo que podían hacer. Les diste una visión, Clara, y esa visión lo cambió todo. Clara permaneció en silencio, esperando a que continuara. Richard dio un paso. Adelante, con una expresión más seria ahora. Clara, hay algo que quiero darte, dijo Richard con voz tranquila, pero cargada de algo más profundo. Has demostrado ser más que una brillante estratega. Has demostrado que puedes liderar, que puedes inspirar a otros, y por eso, quiero ofrecerte el puesto de directora de operaciones de Lawson Industries. A Clara se le cortó la respiración. CEO, repitió atónita. Sí, te lo has ganado. Me has demostrado, y les has demostrado a todos aquí, que no solo eres capaz, sino excepcional. Tu lugar está en la cima, Clara. Tu lugar está con nosotros. Las lágrimas le picaron en las comisuras de los ojos. Había ascendido de la nada a todo lo que siempre había soñado. Y no se trataba solo del título ni del puesto. Se trataba del camino recorrido, el trabajo duro, la visión y la convicción de que se había ganado su lugar. Gracias, susurró Clara, con la voz cargada de emoción. No te decepcionaré. Nunca lo has hecho, dijo Richard con una sonrisa. Y en ese momento, Clara supo que por fin había encontrado su lugar, no solo en el mundo corporativo, sino en el mundo mismo. Era una líder. Lo había cambiado todo. Y esto era solo el principio. Si esto te inspira, dale a me gusta y suscríbete. Todos. Vistos.